Muy buenas noches, amigos televidentes. Empezamos haciendo un repaso del trabajo que viene haciendo personal de la Contraloría para recuperar miles de documentos que fueron afectados por el incendio de octubre del 2019. El proceso lleva ya más de un año y los documentos se cuentan por miles. Según el Contralor, esta recopilación ha permitido que las auditorías y la determinación de responsabilidades no se detengan. Francisco Garcés observó el trabajo que se realiza. 30 funcionarios de la Contraloría trabajan en revisar, ordenar y reponer miles de documentos que fueron afectados en el incendio del edificio de la institución en octubre del 2019. Tras 14 meses de labor, son 47.000 expedientes los que se han recuperado. El trabajo ha evitado que se paren procesos de definición de responsabilidades. Se han recuperado expedientes, resoluciones que están pendientes ya, muchas de ellas para sus notificaciones y que sigue el proceso que corresponde. No se paraliza absolutamente nada. Los documentos se despliegan en mesas, muchos de ellos con daños no mayores, pero otros más afectados por el fuego. Los funcionarios buscan en ellos los códigos que los identifican, notificaciones o cualquier dato que permita ir a los archivos digitales y verificar que ahí consten. Y si corresponden a procesos concluidos, los documentos son ordenados, se les colocan nuevas carátulas y se los archiva. Pero si son casos de responsabilidad en marcha, pasan a otra instancia. Esos, en cambio, hay que sacarlos, registrar el sistema para pasar al análisis, a gestiones y que realicen y le asignen a un analista el mismo que realice el proceso correspondiente. Una parte se va al archivo pasivo, otros al archivo activo y otros que estaban pendientes de análisis para que siga el proceso de responsabilidades que corresponde. Si bien hay documentos que se perdieron en el incendio, el 90% se ha recuperado y el resto son en gran parte documentos que enviaron empresas o instituciones y que se les solicita que los repongan. De a poco las cajas se van apilando y entre ellas reposan, por ejemplo, las que contienen todo el expediente de la glosa a la Telefónica Claro, documentos también recuperados. El trabajo es minucioso y se documenta en un inventario y al final las cajas son trasladadas a 2 ubicaciones en las que funcionan los archivos físicos de la Contraloría. Según Río Frío, la recuperación de los documentos demuestra también que el incendio no fue un autoatentado. De lo contrario, no estuviéramos haciendo este trabajo. No nos hubiera interesado que se recupere lo que se ha recuperado hasta ahora y que siga el trámite normal. Pero en días pasados la excontralora Valentina Zárate contradijo los datos que hoy exhibe la Contraloría. Se solicitaron a nivel nacional 22.858 reposiciones. Se recibieron tan solo 4.294. La cantidad de documentos pendientes poco a poco se va reduciendo y se entró en la última etapa del trabajo. Sin embargo, la Contraloría estima que el proceso aún tomará el resto del año. Y en el juicio político al excontralor Pablo Celi se convocó a varios sentenciados, procesados o prófugos, como su antecesor Carlos Polit. Algunos analistas creen que sus testimonios pueden ser útiles, pero que se debía permitir que el interpelado esté presente para cuestionarlos. Jacqueline Rodas nos tiene un informe. Entre los 50 comparecientes a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por el juicio político al excontralor Pablo Celi estuvieron varios procesados, sentenciados y prófugos, como su antecesor Carlos Polit, lo que provocó el reclamo del interpelado y la respuesta del presidente de la comisión. En un sainete decadente se ha hecho desfilar por esta comisión a personas con sentencias ejecutoriadas. La más desvergonzada es la de Carlos Polit, juzgado y censurado por la propia Asamblea Nacional, que ahora se convierte en su tribuna. Usted no tiene derecho de cuestionar haber traído a delincuentes, porque le recuerdo que justamente de la voz de los grandes delincuentes han salido las piezas procesales más importantes. El constitucionalista Rafael Ollarte critica el trámite que aplica la comisión, porque Celi no tuvo oportunidad de estar presente y cuestionar directamente a Polit y a los otros convocados. Usted llama a la comisión a que gente rinda testimonio, ¿ya? Y resulta que no permite el contrainterrogatorio. Entonces, ¿de qué te sirve ese testimonio? Si no le permites contrainterrogar al procedimentado, ¿ya? Porque se entiende que los juicios políticos también tienen por finalidad
que conozcamos la verdad de las cosas en el ámbito político. Y no es un simple cargamontón en el cual, yo ya tengo una acusación y usted está condenado. César Montúfar, denunciante del caso Odebrecht, recuerda que Carlos Polit tiene una sentencia, un llamado a juicio, varias investigaciones penales y está prófugo en Miami. Dice que su testimonio debe ser tomado en cuenta desde esa realidad. Por supuesto que hay que tomarlos con pinzas, pero creo que también es importante conocer o partir del hecho de que ellos fueron actores de estos esquemas. Y creo que a partir de allí es que el Ecuador, el país, va a poder tener una visión general. El 31 de julio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional deberá presentar su informe. Los temas de la pandemia ahora. El virus sigue propagándose y cada vez son más los pacientes pediátricos que llegan hasta emergencia con síntomas respiratorios. Carla Delgado cuenta que solo en uno de los hospitales de Quito, desde que empezó la pandemia, se han atendido a más de 3.000 niños con el virus. Veamos. Así lucía la emergencia pediátrica del área COVID del Hospital IES Quito Sur este martes, completamente llena. La mayoría menores de 10 años de edad con sospecha de coronavirus. El subdirector de esta casa de salud indica que el número de menores que llegan hasta el hospital con síntomas respiratorios se elevó desde hace 3 semanas. Si antes por estas carpas de triaje ingresaban entre 8 y 10 niños con sintomatología respiratoria, en estas 3 últimas semanas hemos oscilado entre 35 y hasta 44 niños con sintomatología respiratoria al día. Consideremos que estamos en un cambio de estación. Al estar en un cambio de estación, los papitos también nos indican y vienen es por ese temor. En el IES Quito Sur al momento 16 infantes permanecen hospitalizados con COVID-19. El médico explica qué tipo de pacientes pediátricos llegan hasta este estado. Son los que ya tienen comorbilidades o enfermedades o patologías de base. Eso quiere decir que tienen inmunodeficiencia en el sistema inmune, pacientes con un cáncer pediátrico, un cáncer infantil o que se encuentran con alguna patología de lleno. El Hospital Pediátrico Vaca Ortiz también registra pacientes de esas edades hospitalizados por coronavirus, aunque según sus autoridades en menor cantidad. Desde el mes de enero hasta aquí a la actualidad, nosotros tenemos 98 casos positivos confirmados de COVID, pero es importante señalar que desde el mes de mayo hasta la actualidad tenemos aproximadamente 5 casos mensuales de COVID, eso quiere decir confirmados. Aquí desde que empezó la pandemia se han confirmado más de 3.000 niños con el virus. La especialista afirma que los síntomas han variado, por lo que es importante que los padres estén alerta. Bueno, la mayoría son procesos respiratorios, fiebre, pero también puede haber variantes. Tenemos procesos digestivos que también nos hace sospechar, pero también tomamos en cuenta otros parámetros, si hay contagios familiares, también va a haber problemas a nivel de piel. En este hospital del Ministerio de Salud, desde que empezó la pandemia, al menos 18 menores han muerto a causa del virus. Suben a 85 los casos de la variante Delta en Ecuador. Una cifra que se duplicó en las últimas horas, pues anoche se reportaban 47. Las autoridades informaron que ahora ya se reportaron los primeros casos en Manabí y por ello el COE Nacional analiza medidas. Como nos informa Fernando Terranova. La confirmación el lunes de 6 nuevos casos de la variante Delta, 3 en Guayas y 3 en El Oro, era solo la punta del iceberg. Esta mañana, en conversatorio con medios de comunicación, la ministra de Salud, Jimena Garzón, actualizó el número de contagios y a escala nacional la cifra pasó de 47. En total sumamos un total de 85 casos detectados a nivel nacional. Nosotros podemos determinar que el contagio comunitario es a nivel de la provincia del Oro. Por lo tanto, sí, se van a sugerir algunas medidas o que se mantengan ciertas medidas restrictivas por un tiempo más. Aclaró que no hay aumento de fallecidos con esta variante. La ministra se reunirá esta tarde con el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, quien adelanta por dónde irían las nuevas medidas. No olvidemos que sigue siendo la provincia del Oro el problema central. Lo que podríamos hacer directamente es intervenir en temas de trabajo presencial, en temas de educación presencial, en los temas del transporte interprovincial
Hasta la medianoche de este miércoles rige, en principio, el estado de excepción focalizado en Guayaquil y la provincia del Oro. El COE cantonal de Guayaquil sesionará también por su lado. Esperaría, por ejemplo, es prohibir todo espectáculo masivo que llame a la aglomeración de las personas. Dentro de los restrictivos, controlar que ese aforo se cumpla, porque para ser honesto, un aforo del 50%, algunos lo respetan, pero otros no. Con estos datos oficiales, ya son 6 las provincias del país con la presencia de la variante Delta, que los expertos han dicho es mucho más contagiosa. Manabí reporta los primeros 10 casos COVID de la variante Delta. Estos pacientes son de Puerto Viejo, ciudad donde se estableció un cerco epidemiológico alrededor de 45 personas. Ninguno estaba vacunado, como nos reporta nuestra corresponsal Karen Ceballos. Las autoridades de la Coordinación de Salud en Manabí lo confirmaron. Los 10 pacientes contagiados con la variante Delta reportados en la provincia son de Puerto Viejo y no están vacunados. Actualmente estos pacientes están en tratamiento ambulatorio, no son pacientes que están en condiciones críticas. Es esta semana que nos han reportado que ya tenemos 10 casos en el cantón Puerto Viejo, pero los otros cantones no reportan. Se activaron 4 cercos epidemiológicos para el entorno de los pacientes, que suman 45 personas. Puerto Viejo es el cantón con más casos de COVID-19 en Manabí, provincia donde los contagios se acercan a los 33.000 según las cifras oficiales, pero el reporte de nuevos casos por semana en nada se compara a inicios de este año, cuando pasaba de 100 incluso por día. Por semanas tenemos como provincia 20, 25 casos, realmente es bajo. Y aquello se evidencia en el principal hospital provincial, el Verdi Ceballos Balda, donde su sala de triaje luce vacía, aunque en la población se reconoce que hay susto por la confirmación de la variante Delta. A mí me preocupa mucho porque podemos contagiarnos. Porque es más infeccioso y ataca más rápido la enfermedad. Las autoridades insisten en que las personas acudan a los puntos de inoculación. En Manabí ya se han aplicado más de 886.000 vacunas.